Este es el primer programa del campo, la industria verde de la era Macri. Han cambiado las cosas, un soplo de aire fresco, pero bueno, el sector tiene su propia dinámica, sus propios tiempos. Hoy vamos a analizar un poco en qué situación estamos y cuáles son las tareas más inmediatas y las cosas que ya se pueden hacer para que el sector se reencamine y le aporte a la Argentina lo que hace falta. Por eso vamos a conversar con Marcelo Macrech, que pertenece al Banco de Galicia, maneja el área agropecuaria del banco y creo que es un buen termómetro para ver cuál es la situación financiera del sector y qué es lo que están haciendo los bancos o cómo lo están mirando para que la rueda arranque lo más rápido posible. Creo que por las expectativas que uno ve, esto ya está arrancando, estamos frente a una nueva dinámica, pero queremos ver cuál es la versión que nos plantea Marcelo Macrech. Vamos a conversar también con Víctor Acastelo, de ACA, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, porque ACA tiene mucho que ver con todo lo que son los insumos de intensificación, los insumos tecnológicos que está utilizando el sector agropecuario argentino. Se había producido una merma en el uso de fertilizantes, menor demanda de las semillas de mayor potencial de rendimiento. Queremos ver qué es lo que se está percibiendo ahora y cuáles son las normas, las medidas, las leyes. Se aprobó recientemente en diputados, tiene media sanción, una ley para promocionar el uso de fertilizantes. Queremos ver qué perspectiva tiene esto a corto plazo para que se consolide en su sanción, en su aprobación en el Senado y sanción definitiva. Y vamos a conversar también con el doctor Guillermo Laura, un impulsor de la infraestructura vial en Argentina. Hace muchos años que viene bregando por un plan de autopistas, 13.000 kilómetros. Vamos a ver dónde estamos parados frente a esta necesidad que es urgente, acuciante, en un país que tiene una enorme extensión y una enorme necesidad y que no ha hecho los deberes en los últimos años. Y conversaremos también sobre intensificación ganadera, que es el otro gran rubro y rubro de valor agregado, con el doctor Darío Colombato, que es docente universitario, investigador del CONICET, un hombre formado en el exterior y con mucha experiencia local, que nos va a pintar un panorama sobre cuál es el sendero tecnológico que está siguiendo y que debería seguir la ganadería argentina. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Continuamos en el campo, en la industria verde. Vamos a meternos un poco con el tema financiero, los bancos. Estamos con Marcelo Macrech, que es el responsable del área agropecuaria del Banco de Galicia, y queremos ver cómo están percibiendo esta transición de una historia de 12 años que ha sido muy difícil para el sector, cómo encuentran financieramente el sector y qué es lo que ven como perspectiva. Mirá, vamos a llevarle una anécdota. La semana pasada o la anterior dimos junto con La Nación los premios a la excelencia agropecuaria. Y de lo que más se habló en cada uno de los ganadores fue de los nuevos vientos, de los buenos nuevos vientos. Pero quizás ya lo que más me quedó fue que hablando con uno de los ganadores me dijo: y durante estos años hicimos mucho músculo, con lo cual cuando lo pongamos en acción vamos a tener una potencia que no nos paran. Entonces la realidad es que está todo por hacerse. Quizás lo único malo es que justo el cambio se da en el medio de la campaña, sí, y que tenés que esperar quizás una campaña más larga, sí, pero por lo menos creo que vamos a tener una fina excelente el año que viene, sí, y volver quizás a producciones de trigo y maíz con las posibilidades que teníamos de cereales y ir a una agricultura mucho más sustentable, más diversificada, claro, con una mayor producción de alimentos. Acá ya estás hablando como Fundación Producir Conservando, de la cual el Banco de Galicia es parte. Sí, te diría que no, como yo creo que hablo, te diría que ni como fundación ni como banco, hablo como argentino en cuanto a la producción de alimentos y al potencial, ¿no? Sí. Entonces, hay un optimismo en el sector agropecuario cuando uno habla con el productor y con las medidas que se están anunciando sí, o sugiriendo que puede llegar a pasar. Aunque no tengamos todavía cosas concretas, todavía no llegamos al 11 de diciembre, pero la realidad es que hay un cambio
de expectativas que uno lo puede ver en las últimas semanas con una mayor tendencia a la producción de maíz. Y hay mucha gente que puede estar diciendo, ¿qué tiene que ver el maíz con el mayor optimismo? Y tiene que ver en que apuesto más, porque una hectárea de maíz cuesta más que una de soja. Entonces, volcar mayor inversión al maíz significa esperanza, y esa esperanza es optimismo. De ese músculo, que como decía uno de los ganadores, está fortalecido, ejercitado y a punto de producir lo mejor. Creo que alineándonos, trabajando en equipo, esto es muy promisorio. Uno dice, sí, apuesta al maíz y qué sé yo, aunque sea medio tarde, bueno, 700.000, 1 millón de hectáreas más. Son 500, 600 millones de dólares que hay que enterrar. Por supuesto que el productor lo va a hacer, porque por ahí algo de eso lo tiene el Silo Bolsa y algo lo va a pedir el banco. Pero se convierten en 1.000 millones en 4 o 5 meses. Sí, sin duda el retorno de la inversión agrícola es un retorno muy corto en inversión. Sí. Cuando uno piensa en cualquier tipo de inversión en el campo, y si vamos a una inversión ganadera, un ciclo ganadero son 4 o 5 años, sí. Pero el ciclo agrícola son 6 meses. Sí. O sea, que invirtiendo hoy con buenas condiciones, por más que los precios del mercado sean cuales fueren, la producción existe, sí. Y el movimiento que da a toda la economía de todo el interior es muy grande. ¿Ustedes están sintiendo algo de movimiento a partir del 25 de octubre? Hemos tenido un corrimiento de los consumos de tarjeta, sí. Que la tarjeta, para los que no conocen, es el crédito para capital de trabajo y para la compra de insumos. Hemos tenido un cambio de tendencia después de las elecciones favorable a mayores consumos, y creemos que el mes de diciembre va a ser un mes récord en el consumo de tarjetas, como lo era generalmente el mes de septiembre, agosto-septiembre, que eran los meses donde se había definido ya una campaña y se tomaba, digamos, se ejercía el pago de la misma. ¿Récord del año o récord...? Te diría récord histórico de diciembre. ¿En serio? De diciembre. Claro, porque ¿no? Es el corrimiento de septiembre. Cuando sí. Lo ves en el año, sí. Es un año que te diría que la correlación es directa con el área sembrada. Yo puedo estimar los consumos de tarjeta de acuerdo al área sembrada y viendo la cantidad de clientes, pero sin duda es un cambio alentador. Ajá. Así lo están viendo, y en todas las regiones, es esto, hablando de pampa húmeda, ¿no? Te diría que sobre todo en la pampa húmeda, sí. ¿No? Es el gran motor de la agricultura, y el que donde tenés una ventana de tiempos también para sembrar los maíces tardíos, sí. Que quizás en otras zonas no son tan fáciles, ¿no? Hay limitantes naturales que te llevan a ver qué es lo que podemos hacer. Hay cosas que ya no se pueden hacer, pero la tendencia es muy positiva. Eso en cuanto a tarjeta, que es el capital de trabajo, la cosa inmediata, insumos fundamentalmente. Ahora, bienes de capital. Yo sé porque hemos conversado incluso con algunos de los que fueron a Hannover con Expo Agro, que sentían ya la nueva situación, ¿no? Sentían que la cosa estaba más atractiva, aunque todavía no se habían producido las finales, digamos, pero ya se veía una perspectiva favorable. ¿Hay movimiento en el banco? ¿Hay gente que empieza a consultar qué créditos hay para cambiar una sembradora, un tractor? Te diría que todavía no se está escuchando esa demanda, ¿no? Estamos recién terminando la campaña. Sí. Cuando uno habla con fabricantes de maquinaria agrícola, estos meses no son los de venta, salvo sí. Que en febrero empiezan las cosechadoras, sí, ¿no? Y los carros tolva. Exacto. Sí. Yo te diría que va a existir una demanda, y nosotros estamos viendo que va a existir esa demanda. En los últimos años, salvo lo que era línea productiva, después no existía una cantidad de líneas como para poder financiar a largo plazo. Esas líneas van a ir apareciendo, sí. Y yo creo que la industria metalmecánica va a tener en los próximos años una mayor demanda de sus máquinas, y quizás algunos van a poder ir liquidando stock que siguieron fabricando a pesar de tener pocas ventas, pero manteniendo industrias en pie, sí. Que es algo más que loable, no solo para el sector agropecuario, sino para el sector industrial argentino, sí. Donde mucho
industrial y mucho empresario mantuvo estructuras funcionando por un tema de, ya que estamos en el campo de la industria verde, sustentabilidad social de cada uno de sus pueblos. Sí, pero además también por conveniencia, porque se han dado cuenta, hoy la industria es mucho más sofisticada también, y cuando uno forma a alguien no lo quiere perder. Más allá de que en el interior hay una cuestión social, porque uno se ve la cara todos los días con la gente. Y con es parte de la sustentabilidad cuando vemos sustentabilidad en el largo plazo, ¿no? Sí. Entonces, mantener esos recursos es parte de lo sustentable, y en realidad ciertos recursos en la industria son claves, y hay, en realidad, cuando uno recorre el sur de la provincia de Santa Fe, el sur de la provincia de Buenos Aires, ve clúster de fabricantes de maquinarias y demás que son sumamente virtuosos. Es una Argentina en la cual nos tenemos que sentir todos orgullosos, porque gratifica recorrer, a pesar de años quizás complicados, esos pueblos y la forma de trabajar. Marcos Juárez, Las Parejas, Armstrong y Tres Arroyos, Tandil, 9 de julio, fantástico. Tenemos un país extraordinario, y en cuanto soltemos un poquito, esto vuela. La realidad es que es esa, y en todos los sectores. Ahora yo estoy insistente con lo del premio, porque nos sirvió para analizar diferentes categorías, ¿no? Entonces pasás de máquinas que trataron de bajar los costos de producción para que sean accesibles, a productores de fruta en la Patagonia que son considerados los mejores proveedores del hemisferio sur de frutas en Londres. Y yo decía, che, pero estamos sacando fruta de la Patagonia que llega refrigerada a Buenos Aires. Productores ganaderos que están pensando, con una ganadería casi cerrada a la exportación, en certificar toda su carne para exportación y tener modelos de producción donde sean novillos pesados de exportación. O sea, muchísima gente enfocada en trabajar mirando siempre el futuro. Ese optimismo es clave, y hay una frase que yo cada día la digo todos los días y cada vez más seguido, es que siempre la próxima cosecha va a ser la mejor. Y eso está en el ADN del productor. Siempre el productor apuesta para eso. Y los años más difíciles lo hacen cada vez más eficiente. Vuelvo al músculo ejercitado. Hicieron músculo, ahora vamos a ponerlo en acción. Muchas gracias, Marcelo Macrech, por acompañarnos aquí en el campo La Industria Verde, y enseguida volvemos. Continuamos en el campo La Industria Verde. Vamos a conversar nuevamente con Víctor Acastelo. Víctor pertenece a la Asociación de Cooperativas Argentinas, pero es también el vicepresidente de Fertilizar, la organización que impulsa el uso de nutrientes en la agricultura argentina. Y el motivo de la invitación para el programa de hoy es precisamente ver cómo estamos ubicados frente a lo que viene respecto al uso de fertilizantes. Ha salido una ley impulsada por Fertilizar, y queremos ver cómo están percibiendo la perspectiva para volver a intensificar en la agricultura argentina. Como bien dice Héctor, sí, se ha sancionado, diríamos, recién el proyecto de ley por la Cámara de Diputados de la Nación. Tendrá que luego pasar aún por senadores para convertirse en ley. Creemos que es una muy buena iniciativa, una vieja iniciativa de Fertilizar y otras cámaras, que en algún momento hizo propio un par de diputados nacionales, Luis Basterra, del Frente de la Victoria, Juan Casañas, de la Unión Cívica Radical, y en definitiva fue aprobándose en distintas comisiones, y bueno, recientemente la Cámara de Diputados la aprobó, diríamos. ¿Cuáles son los ejes principales de la ley? Y la ley, diríamos, trata de recuperar, diríamos, la fertilidad de los suelos, promoviendo el uso de los fertilizantes. Sabemos que el recurso capital del agro son los suelos, son los nutrientes contenidos en esos suelos, y bueno, y lamentablemente en los últimos años, en los últimos 10, 20 años, la agricultura argentina fue extractora neta. Hoy podemos decir que se repone, a título de ejemplo, en fósforo menos del 60% de lo que se extrae. Por lo tanto, en estos años donde hubo una relación insumo-producto que se ha desmejorado por un poco la caída de los precios de los granos, bueno, el productor a la hora de aplicar tecnología la retasea. Entonces esta iniciativa, bienvenida,
porque facilita, diríamos, al productor que cumple determinados requisitos poder, diríamos, utilizar esa factura de fertilizantes con destino a uso agropecuario, diríamos 2 veces en el cálculo del impuesto a las ganancias, con lo cual, bueno, ese productor que paga impuesto a las ganancias, que está formalmente bien constituido, puede tener, diríamos, un doble cómputo de esa factura, y es un proyecto que lo hemos analizado por todos lados y es donde ganan todos. Más si en el caso de que se eliminen las retenciones, digamos, como todo indica, ahí va a haber mayor peso de lo que es el impuesto a las ganancias, entonces la ventaja de poder desgravar 2 veces es clarísima. Así es, o sea, gana el productor porque en definitiva al aplicar más fertilizante obtiene más rindes, gana, diríamos, la sociedad porque básicamente se preserva un recurso capital que es el suelo, que lo tenemos prestado de las futuras generaciones, y gana el Estado porque va a haber más producción, va a haber más nivel de actividad. Los pueblos del interior sabemos, los fertilizantes, tanto maíz como trigo, son los mayores demandantes, los volúmenes de la cosecha argentina van a ser mayores. Argentina, diríamos, con reglas de juego estable, yo creo que las 150 millones de toneladas tienen que llegar en el 2020 y para eso se requieren 5 millones de toneladas de fertilizantes. Contra el 3 que estamos consumiendo. 3.120.000 fue en el 2014, este año un piso de caída del 15%, vamos a cerrar con suerte en 2.650.000 toneladas de fertilizantes. Por lo tanto, no hay agricultura sustentable con estos números. Bienvenida a la iniciativa. Acá Castelo habla tanto como representante de 40.000 o 50.000 productores, digamos, que quieren fertilizar, como empresas que proveen este insumo. Porque acá tiene una posición fuerte en el mercado de fertilizantes. Sí, pero sí, es como vos dices, Héctor, pero en definitiva va más allá, porque diríamos el suelo, el valor de suelo es un bien social, en definitiva, excede hasta la propia tenencia, diríamos. Por lo tanto, tenemos que cuidar ese recurso suelo y la única forma es hacer una práctica de manejo adecuado con las rotaciones que esta ley también contempla. O sea, un productor que quiera acceder a ese beneficio tiene que estar registrado como un usuario de fertilizantes, hacer un plan de rotación con un ingeniero agrónomo que esté, diríamos, controlando. Firmando el plan. Firmando, diríamos, el plan de fertilización. Y bueno, entonces creemos que ganan todos. Por lo tanto, sí, es cierto lo que vos dices, pero también para soportar una producción de 150 millones de toneladas no debería ser, diríamos, una producción extractiva. Debemos reponer esos fertilizantes que los cultivos extraen. Más lo que van a extraer en el futuro, porque con la biotecnología, con los avances genéticos y demás, cada vez vamos a tener mayores rindes, y está fantástico que así sea, pero mayores rindes significa también mayor extracción. Y hablando de eso, la otra área clave, digamos, de insumos es semillas. Y acá también está posicionado en semillas. Está en semillas, acá incursiona en la producción de semillas híbridas, como en variedades de soja, de trigo, de cebada cervecera. Y bueno, como productores de germoplasma, básicamente, y todo lo que es biotecnología, sí tenemos un laboratorio biotecnológico en Pergamino que, bueno, que trabaja con determinadas herramientas, como marcadores moleculares, rescate de embriones, o la técnica de doble haploides. Pero bueno, por ahí hoy hay una discusión muy grande en estos tiempos en Argentina. ¿Cuál es la posición de Mira, con respecto a la biotecnología, ACA, las cooperativas, los productores en general son partidarios de pagar la biotecnología. Lo que hay que definir claramente es por ahí la metodología o la cuantía del canon biotecnológico. Hoy se está disputando en estos momentos o se está tratando de que se pague un evento biotecnológico que es la tecnología ERR2BT en la soja, diríamos, pero no debemos olvidar que hay otros eventos biotecnológicos que vienen atrás, básicamente para resistencia a herbicidas, en una agricultura que se ha puesto muy compleja, más costosa, más difícil de manejar,
con muchas malezas difíciles, por lo tanto no tenemos que mirar este evento biotecnológico, tenemos que mirar más el largo plazo, porque se vienen las sojas resistentes a dicamba o a 2,4-D. Esta no es una cuestión de pelearse como Monsanto, digamos, es una cuestión correcto. de resolver estructuralmente el problema. Incluso hay empresas nacionales que están en la biotecnología, por lo tanto es encontrar entre todos, diríamos, seguramente con el Estado mismo, ¿no? Alguna nueva legislación en materia de semilla que abarque a germoplasma, abarque a la biotecnología, y que bueno, el instituto oficial, el INASE diríamos, seguramente con más fuerza a la hora de coordinar acciones de control, de auditorías. Yo creo que bueno, pagando todos seguramente va a ser más barato también para los propios productores. Y si un productor percibe que esa tecnología le va a dar un beneficio mayor que su costo, es una opción más y seguramente la va a tomar. Y si no, que no la use. Exactamente. Gracias, Víctor Acastelo, por estos comentarios tan jugosos, y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde. Ahora vamos a meternos en la cuestión de la infraestructura, porque es la gran tarea pendiente y una acción fundamental para poder hacer viable este incremento de la producción que esperamos que se venga, estamos todos seguros que va a llegar. Y en la Argentina, cuando se habla de infraestructura, se habla un poco de, creo que estamos enfermos de ferrocarrilismo, hidrovías y demás, que todo eso hace falta, pero a veces postergamos la cuestión de rutas y autopistas. Hemos invitado al doctor Guillermo Laura, que desde hace mucho tiempo viene bregando por un plan serio de autopistas inteligentes, que creo que es la nervadura central que le está haciendo falta a nuestro querido país, que vincule ciudades, campo, pueblos entre sí, cosa que no se puede hacer de otra manera que con rutas, ¿no es cierto? Es así. Realmente se ha dado un gran paso, que si hay consenso. Sí. Por primera vez, después de 18 años de prédica, notamos que todos reclaman infraestructura. Sí. Entonces yo diría que ahora lo importante es buscar un modelo de gestión que asegure resultados, que esto no se transforme en una nueva frustración. ¿Qué sería un modelo de gestión? El modelo de gestión es, en primer lugar, ¿quién se va a hacer cargo de la responsabilidad llave en mano de hacer las obras? Tiene que ser el sector privado. Esto es lo que se llama asociación público-privada. El privado tiene que hacer absolutamente todo. Conseguir el financiamiento, construir las obras, mantenerlas, operarlas. Y para eso, para que eso sea posible, el Estado tiene que estructurar un proyecto que tenga un flujo de fondos de repago suficiente para que todo el proceso se dé, porque si se van a invertir 1.000 millones de dólares, digamos, en una determinada obra vial, hay que tener asegurado un flujo de fondos que permite el recupero en un plazo que puede ser prolongado. Y acá hay un tema central, que yo veo que sigue la confusión. Se pretende aplicar peaje directo, o sea, peaje de cabina, en el interior del país. Y eso es un error garrafal, porque no hay caudal suficiente. Entonces, en la última década se adjudicaron 768 kilómetros de autopistas, que fueron las 5, la 7, la 8 y la 36. Todas fracasaron. ¿Por qué? Porque el caudal está en 6.000 vehículos por día. Y se pretendió hacerlas por peaje. Por peaje. Entonces, la única solución es entender claramente que solo en la región metropolitana se pueden encarar obras de peaje porque los caudales son enormes. Los accesos a Buenos Aires tienen 266.000 vehículos de promedio diarios, 44 veces más que las rutas más importantes del país. Que son mucho más largas, además. Son más kilómetros. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario que el sector privado tenga un modelo de gestión que asegure lo que yo le llamo la terminativa. Porque acá hay muchas iniciativas, pero pocas terminativas. Las cosas no se terminan. Vialidad Nacional, por ejemplo, el promedio de todas las autopistas que ha hecho en su historia fueron 22 años. Por el modelo que nosotros propiciamos, que es la asociación público-privada, ya se hicieron numerosas autopistas en menos de 3 años.
O sea, bajar de 22 a 3 es algo trascendental. Sí, seguro. Bueno, y la otra cuestión que es fundamental es que el concesionario no perciba nada hasta que no termina la obra. Sí. Porque entonces se produce un incentivo muy fuerte a acelerar los trabajos. Claro. Es fundamental que eso esté en la obsesión del contratista. Y la solución, que ya se aplicó en la Argentina, en Panamericana, donde yo actué, fue el 7 por 24, o 24 por 7. Hay que trabajar las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces cuadruplicamos la producción y cuadruplicamos el empleo. Claro. Que es muy importante, porque después nos quejamos de la desocupación. Hay más concentración de empleo en... Yo digo que uno de los grandes descubrimientos, 2 grandes descubrimientos hizo China, que descubrió que el día tiene 24 horas y descubrió que la semana tiene 7 días. Allá se trabaja 7 por 24. Pero usted, doctor, quiere que todo el mundo trabaje. Eso es difícil en la Argentina. Es que es la gran oportunidad. No van a trabajar 24 horas la misma persona, va a haber 4 turnos. Entonces, eso se hizo en la Panamericana y una obra de gran complejidad se terminó 6 meses antes. Lo mismo pasó con las autopistas municipales que yo impulsé, se terminaron antes de fecha. Todas las obras que yo encaré, o que yo dirigí, o tuve relación, se hicieron en fecha o antes de fecha. Entonces, quiere decir que es posible, pero hay que poner los incentivos adecuados. El otro tema es que las obras hay que hacerlas bien, para que no haya permanentes problemas de reparaciones. Y eso también tiene solución, porque el concesionario es responsable por 20 o 30 años del mantenimiento. Entonces, él es el primer interesado en hacer las cosas bien. Si hacemos esto, la Argentina puede pasar. Hoy en día, el promedio histórico de vialidad nacional son 29 kilómetros de autopista por año, 29 kilómetros de autopista por año. A ese ritmo necesitamos unos 300 años para hacer la red. Hay que pasar a 1.300 kilómetros por año. Y eso es posible. Eso es posible. Pero lo hizo Eisenhower, digamos, hace 50 años. Pero el ejemplo más extraordinario es China. China ahora, claro. En el año 2013, Héctor, inauguró 13.000 kilómetros de autopistas en un año. En un año. Pedimos el 10% de eso, ¿no? No, pero es como hacer toda la red de autopistas de la Argentina, que son 13.000 kilómetros, e inaugurarlas en un año. Entonces, la Argentina tiene una enorme ventaja comparativa, que es la geografía. Hacer una autopista acá es muy fácil por las condiciones geográficas, suelos llanos o suavemente ondulados. Son todas rectas. Todas rectas. Por ejemplo, la misma autopista acá cuesta $2 millones. En Italia esa autopista vale 30 millones, 15 veces más, por la geografía. Viaducto, túnel, viaducto. Bueno, entonces, aprovechemos esa ventaja comparativa, como se hizo en la generación del 80, donde también se hicieron muy rápido el sistema ferroviario. Miles de kilómetros se hacían de promedio 700 kilómetros por año de ferrocarriles durante 50 años. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo de promedio, 700 kilómetros. Y Vialidad hace 29 kilómetros de autopistas por año. No puede hacer más. Ahora, el modelo de gestión es fundamental, porque el modelo de gestión de Vialidad, que depende del presupuesto, cuando no le dan la plata, cuando no llega la partida, la obra se para. Y empezamos con las demoras. Acá, el sistema de la asociación público-privada supone que antes de empezar la obra, esté toda la plata del costo final de obra disponible en el banco, para que la plata no sea un problema. Claro. Acá el problema es hacer la obra y hacerla bien, pero la plata está, eso está. Que en todo caso haya un mecanismo para que se vaya certificando y el banco pagando. Es que no hay certificación, porque la plata es del concesionario, es un crédito que él obtiene. Entonces, la otra cuestión importante es que con este sistema se otorga transparencia al sistema, porque el concesionario maneja su propio dinero, no recibe dinero del Estado, no hay certificación de obra con pagos mensuales, y cuando llega el momento
de recuperar la inversión, la plata va directa del usuario al concesionario, no pasa por las manos de ningún funcionario. Ahora, usted queda una duda en todo lo que expliqué, creo. Si el peaje no en el interior, ¿cuál es la solución? Peaje indirecto. Una pequeña tasa de combustible es suficiente, basta 1 centavo de dólar o su equivalente, 14 centavos o 13 centavos de peso, para pagar íntegramente la construcción, el financiamiento, el mantenimiento de 1000 kilómetros de autopista. Yo imagino la primera obra, Buenos Aires, Mendoza, Las Cuevas, para llegar al Pacífico por autopista. ¿Sabe cuánto cuesta? 1 centavo de dólar por litro. Qué increíble. Estamos discutiendo eso. Y toda la inversión la hace el privado. Entonces el Estado, que hoy tiene un déficit, las autoridades heredan un déficit del 7,2% del PBI, que son 30.000 millones de dólares anuales. Sí. No necesitan sacar plata de otras prioridades para volcarlas a los caminos. Ahora, ¿hay empresas o el sector privado está dispuesto a esto? Depende del marco institucional. El marco institucional está hecho, está estudiado, está consultado con los bancos, está en el Congreso desde hace 18 años nada más. Nunca se pudo sacar de las comisiones para que se discuta, porque si esto va al recinto, no hay ningún diputado ni senador que puede votar en contra, porque ¿cómo va a votar en contra que su provincia esté integrada a todas las demás, a todo el territorio, por una red de autopistas inteligentes, de calidad mundial, que no tiene peaje, totalmente libre de peaje, de libre circulación? Ahora, lamentablemente no hemos logrado que se extraiga los proyectos que han sido presentados por los más diversos, por todos los partidos, por el peronismo, por el radicalismo, por los partidos provinciales, por el PRO. El PRO ha estado presente como iniciador en todas las iniciativas. Hay que sacarlo de la comisión y llevarlo al recinto y aprobarlo. Lo único que tienen que hacer es apretar un botón y vamos a tener 13.500 kilómetros de autopista sin plata del Estado, sin sacarle una moneda al Estado. ¿Usted siente que estamos más cerca que en otros momentos de poder apretar el botón? Ha llegado la hora de las decisiones. Mi temor es que se elija un modelo de gestión equivocado, es decir, que se elija el modelo tradicional. Lo va a hacer vialidad. No. Sí. Que lo haga el Estado. Vialidad, sí. Que va a pagar certificados, que van a salir del presupuesto, después la plata no está, la obra tarda 22 años. Sí. No sirve. No sirve. Hay que ir a un esquema revolucionario como es este, que además tiene una enorme ventaja para el Estado. Primero porque no pone plata, pero ¿sabe cuál es la gran ventaja final? El capital gain. Todo lo que se hace es propiedad del Estado desde el primer minuto. O sea, si esto se hace bien, el Estado se hace dueño de un activo de 27.000 millones de dólares sin poner una moneda. Fantástico. Nada más que... Lo pusieron los consumidores, los usuarios. Los usuarios, sí, que son los grandes beneficiarios. Para el campo significa 19% de baja en los fletes, sí. La posibilidad de usar bitrenes, que es otro 17% de reducción, la eliminación de accidentes en una proporción del 87%, es decir, son todos beneficios. Yo creo que ya el ejemplo de la autopista Rosario-Córdoba, yo ahora Buenos Aires-Córdoba, en términos de accidentes y de muertos... Notable. ¿Sabe cuánto tardó? 19 años. No puede ser. Entonces, para hacer Rosario-Córdoba, el ferrocarril central argentino, en 1864, que se alzaban los rieles a mano, se tardó 5 años. Hoy, con el equipo pesado, esa obra es una obra de 2 años y medio. ¿Cómo 19 años? Empecemos, just do it. No, pero ¿sabe qué es importante? Me parece, no es solo querer hacer, es encontrar el camino para hacer el camino bien. Seguro. El camino para hacer el camino bien y hacerlo rápido y sin costo presupuestario. Organicen el tema.
Va a estar a la cabeza de eso, Guillermo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el énfasis y por la larga batalla en esto. Yo creo que estamos más cerca del día de... Estamos empezando. Muchas gracias. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, y uno de los grandes temas, y los temas de valor agregado, de lo que tanto se habla, y de valor agregado en origen, es la ganadería. La ganadería es agregarle valor a la agricultura, a la pradera. La pradera también es agricultura. Por eso invitamos al ingeniero agrónomo y PhD Darío Colombato, es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, investigador del CONICET, para debatir un poco sobre en qué situación está la ganadería argentina y cuáles son los senderos para una intensificación a corto plazo. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, primero, gracias por la invitación, Héctor. Yo la veo como la mayoría de la gente, digamos. Tenemos un optimismo que a veces peca de optimismo, de alguna manera. Yo creo que, digamos, tenemos un potencial muy importante como ganaderos. Tenemos mucho para aprender de la agricultura y hemos aprendido de la agricultura, sobre todo en lo que hace a gestión de la información, y hacia eso creo que vamos. Seguimos teniendo por ahí, adoleciendo de algunas cuestiones que son estructurales, como la pirámide de la escala de los productores, que de alguna manera también, sin ser una correlación de 1 a 1, pero les impide de alguna manera adoptar tecnología más rápidamente. Digo, y soy claro en esto, no hay una correlación 1 a 1, porque no es una cuestión meramente de escala el hecho de ser un adoptante temprano o un adoptante tardío de la tecnología. Sí es importante que el saber también que los productores han sido en muchos casos adoptantes más tardíos de tecnología, en parte por las señales externas que recibían, que eran de incertidumbre total. Seguro. Sí, nuestra mayor certeza era la incertidumbre en la que nos estábamos moviendo, con lo cual hoy si a los productores, y aquí también me pongo en el papel de productor, porque por suerte en términos de familia también lo soy, con una serie de medidas claras y un equipo que inspire confianza en las directivas que nos impartan, yo creo que si nos muestran el rumbo, los productores estamos muy bien posicionados para salir adelante y tratar de comenzar a recuperar mercados que lleva un tiempo enorme. Sí, pero volver a aquellos momentos y a aquellos lugares que la ganadería nunca dejó o nunca debió haber dejado en la participación a nivel global. Desde hace unos 20 años, digamos, la ganadería entró en un proceso de transformación tecnológica muy, muy fuerte. Vino por así decirlo, la intensificación o la feedlotización de los sistemas de producción, ¿no? La cría se intensificó con algunos caminos, llegó la inseminación a tiempo fijo, en vaquillones sobre todo, mejora genética, todo eso vino. Y apareció el engorde a corral, que tuvo en su momento también un soporte oficial, digamos, y eso por ahí lo desdibujó un poco, porque no creció por dinámica propia, sino porque apareció Moreno con sus subsidios y demás, y eso por ahí le creó mala imagen. Desde el punto de vista técnico, ¿cuál es tu percepción? ¿Hacia dónde vamos? Mi percepción es que vamos hacia un modelo similar al que se realiza en Estados Unidos, similar al que se realiza en muchas partes de Australia, en donde en mi visión, la cría es pastoril, con algún grado de cría corral que va a aparecer, y todo lo va a definir el precio del ternero en estos años, pero va a ser marginal en la cantidad. Luego una recría pastoril, que es ahí donde me siento imbatible con respecto a los competidores, porque cuando uno observa la dinámica de la recría en Estados Unidos, sobre todo la dinámica de la recría de Canadá, que la viví, uno ve que la calidad de los pastos, salvo lo que son recrías sobre trigos, en el sur, en Texas, en el sur de Kansas, Texas, sí. En Kansas, en Oklahoma, Arkansas, Sí. demás, Sí. salvo eso, ninguna otra recría supera la potencialidad de los sistemas mixtos argentinos. Porque tenemos inviernos suaves, no tenemos nieve ni... Porque la nieve, que es un gran ordenador de sociedades, ¿sí? Pero la nieve de alguna manera es una limitante en muchos de esos planteos de recría. Claro. Nosotros
Dios provee para nosotros en Argentina. Sí. Entonces, con un planteo de recría pastoril de alta eficiencia, de alta carga, pero sin la presión de terminar los gordos a los animales, que es lo que permite ponerle alta carga y gran eficiencia de stock, ¿sí? Lo que uno luego tiene con el corral, que para mí es una herramienta, no un fin en sí mismo, es una herramienta que adecuadamente utilizada es el mejor sistema para terminar la hacienda en tiempo y forma a lo que requiera cualquier mercado, desde el extremo, si se quiere, de algo que hemos conversado muchísimo nosotros, el Wagyu o el Kobe Beef, para el mercado japonés, 700 kilos. Si tuviéramos mercado americano, como se está faenando hoy en Estados Unidos, asumiendo que uno va a competir a esa calidad, cosa que no creo, pero son 670 kilos de lo que es la terminación hoy americana. De un novillo Angus. De un novillo Angus, con cruzas continentales, con los bemoles que uno le puede, los matices que uno le puede agregar. China 520, 530 kilos, cuota 481, 480, 470 kilos, hablo de peso sin desbaste todavía para llegar al frigorífico, pero digamos, el corral es la herramienta tecnológica que nos permite cumplir en tiempo y forma con los kilos y el grado de terminación que requiere cada mercado. Y en el caso de los sistemas mixtos, que entendiéndose por mixto que haya una cooperación y cooperativización con la agricultura, el corral es la herramienta que además me ha permitido, sobre todo en estos últimos años, este año 2015 y 2014, cumplir con presupuestos financieros de segundo semestre que antes lo cumplía la agricultura. Claro. ¿Sí? Entonces, si no hubiéramos tenido la herramienta en cierre de corral, segundo semestre de 2015 no lo hubiéramos podido cumplir en términos financieros en muchas empresas porque había que salirse con los animales como estuvieran al llegar el invierno. Sí, o vender soja a valores que estaban muy deprimidos por las razones que todos conocemos, pero además porque los precios externos estaban muy bajos. Entonces, en muchas empresas, la ganadería fue como, llevándolo a la jerga futbolera, la ganadería le aguantó los trapos a la agricultura durante todo este año. Sí, yo creo que el que se pueda mantener y el que se haya mantenido en un esquema mixto ha tenido la posibilidad una vez más de compensar. Y en ese aspecto prueba de alguna manera, la palabra en inglés es wisdom, pero esa sabiduría innata que muchos productores tienen, que cuando los cantos de sirena le decían váyanse todo a agricultura, se mantuvieron, aunque sea una partecita en ganadería, y hoy están viendo que tienen sobre todo un poder para recuperarse mucho más rápido de las crisis y del tiempo por venir, que es un tiempo probablemente de altos precios para la ganadería. ¿Sí? Entonces, quien está hoy evaluando cómo entrar de regreso a la ganadería, tiene que pensar en una inversión en alambrados como primera cuestión, que usted sabe mejor que yo, no son baratos. En aguadas, sobre todo la parte de bebederos, no tanto el molino, que mal, si tenías agricultura tenías que tenerlo previsto para lo que son las pulverizaciones. ¿Sí? Y después pensar en vacas o en novillitos o en terneros, que en términos de dólar, pongamos el dólar que queramos y el de futuro que sea, siempre es dólar. Están relativamente sobrevaluados, por lo menos esa, en mi opinión, es un activo sobrevaluado, donde lógicamente estamos hoy con 100 vacas administrando pequeñas fortunas. Es así. Muchas gracias, Darío, por este pantallazo sobre a dónde está plantada la ganadería hoy, la perspectiva que tiene y algunos aspectos básicos sobre el sendero tecnológico a seguir. Vamos a continuar porque me parece que la ganadería encuentra alguna vez su futuro. Sin duda. Enseguida continuamos. De lo que hemos visto y vivido en esta edición del Campo, la Industria Verde, se plantean claramente dos déficits muy fuertes que padece hoy el sector agroindustrial. Uno, en la cuestión de infraestructura, donde se ha hablado muchísimo de ferrocarriles, se habla también, no en la misma medida, de las necesidades de la hidrovía, del anillo circunvalar, del anillo que rodea a Rosario, todas las necesidades que tiene el sector agroindustrial, el clúster sojero, pero no se habla tanto de
las necesidades que tenemos de generar un tejido vial que ponga a la Argentina un poco en el nivel de lo que han hecho nuestros competidores y otros países que se han desarrollado. Basta ver lo que son las redes de autopistas en Estados Unidos, lo que ha hecho Brasil, lo que no tiene Uruguay, por supuesto. Paraguay también está en déficit con esto, pero la Argentina tiene una necesidad urgente de hacer lo que nos planteaba Guillermo Laura, un plan de 13.000 kilómetros de autopistas, una que nos lleve a Chile, la salida al Pacífico por donde sea, pero que es muy concreta, y el resto de la comunidad que se plantea esta necesidad de vincularse a través de un modelo de gestión que no implica la alternativa del peaje, donde hay casillas que uno ve que no dan ni para pagar el sueldo del empleado que está metido adentro de esa casilla. Eso es desempleo disfrazado, no es generar infraestructura. Y la otra cuestión clave es que el sector se tiene que poner de acuerdo consigo mismo en la cuestión de cómo impulsar la competitividad a través de lograr la genética que necesitamos en nuestros cultivos. La famosa cuestión de la propiedad intelectual, que ha enfrentado a distintos actores adentro de la cadena y sobre todo dentro de la producción misma, productores grandes, productores medianos, productores chicos, que no comprenden la necesidad de permitir que el flujo de la tecnología continúe. Lo planteaba muy claramente Víctor Acastelo de ACA, donde decía, las cooperativas están necesitando que la competitividad crezca, que se pueda producir con mayor intensificación, con mayor intensidad, con mejores rindes y con mejores fórmulas para poder atender los nuevos desafíos que nos impone la naturaleza, como malezas resistentes y demás. Con el viejo modelo de tratar de no pagar y de vivir de arriba con aquellas cosas que estamos necesitando, sabemos que no vamos a ningún lado, y sí a un enfrentamiento con los proveedores de tecnología. Dejémonos de jorobar con esta cuestión, no es tan compleja, ni siquiera es tan cara, y claramente se conocen los beneficios de intensificar en tecnología. Hagámoslo. Hasta la semana que viene.